Simplemente presentar a los autores, esta breve presentación, muy breve, o sea, y para dejarles tiempo a ellos, que realmente es lo que yo quería decir al principio, que es una excusa, la presentación del libro, para traer a estas tres personas y escucharles hablar del libro. El libro, para nosotros, pues ha sido un descubrimiento casi final de la investigación, porque se nos ha ido revelando, o sea, lo que era una investigación sobre la precariedad, los efectos de la crisis en Coslada. De repente, pues, como os contamos en la introducción, pues se ha revelado como un análisis de un ciclo de transformaciones que luego podía ser, pues es un análisis de un laboratorio social de las periferias urbanas madrileñas, y un balance de los 40 últimos años de industrialización, desindustrialización. El libro sí, es un libro raro, desde nuestra opinión, porque es más que un libro, casi es un boceto. Nos hubiera gustado tener más tiempo para redactar, elaborar, pero bueno, los otros dos autores trabajan. En la universidad sabéis que estamos trabajan en el ámbito, no en el ámbito académico, pues casi un trabajo amateur el que hacen, muy característico del grupo de investigación del que formamos parte, dirigido por Juan José Castillo, del Charles Babbage. Una de las razones de que esté aquí Paloma es para, bueno, contar un poco ese seguimiento en la distancia cercano, ¿no? Que nosotros llamamos de observador contraste, puede ser, ¿no? Pues mejor que hablar nosotros de ese proceso, pues que lo haga ella. Ya digo, es un libro, eso, boceto. Yo creo que podía estar mejor acabado, pues porque no hemos tenido tiempo, porque bueno, pues los tiempos han sido los que son, de redacción, es una amalgama, ¿no?, de trabajos que habíamos empezado hace 15 años y que, bueno, están un poco articulados ahí con un relato un poco, sí, que esbozado, ¿no? Y que bueno, pues es también muy pretencioso, porque, bueno, pues es eso, tratar de, pues a través de un caso concreto, pues contar una historia muy trascendente y muy estructural y muy de long durée, ¿no? Esto que dicen los franceses. Bueno, pues para hablar de esa long durée y de esas transformaciones generales, y hemos traído al que nosotros creemos que es el mejor para hablar de esa cuestión ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que es Ricardo Méndez, ¿no? Que para nosotros ha sido un referente desde el principio, lo hemos leído muchísimo. Bueno, Juanjo nos puso en contacto con él, hemos tratado de hacer alguna vez incluso investigaciones conjuntas, ha sido difícil, pero es uno de los geógrafos urbanistas pues más de estos representantes de una geografía una geografía crítica, así muy cercana, yo creo, a Harvey, o sea, no sé si llamarle el Harvey español, pero bueno, se podría decir que sí, ¿no? El urbanismo, la geografía, esta geografía que practica él, pues está entre las o sea, en la cúspide, digamos, de la jerarquía de las ciencias sociales, porque maneja muchos referentes, es interdisciplinar y sus trabajos pues nos han ayudado mucho, ¿no? En cuanto al análisis este de long durée, y en la propia investigación, en el curso de la investigación, en una presentación de un libro, de una nueva traducción del libro de Lefebvre, del Derecho a la Ciudad, en la Fundación de Investigaciones Marxistas, que lo había traducido Ion Lorea, que estuvo en el Trabin 1, en nuestro equipo de investigación hace 15 años, pues resulta que estaba Carlos Sánchez Casas en la presentación, arquitecto, y luego en las cañas, que por eso, bueno, el rato, vamos a alargar un poco más la presentación para dejarles hablar y luego tomaremos unas cañas, porque las cañas, para que veáis la utilidad de las cañas, pues de repente descubrí, hablando con él, bueno, lo que plantea Lefebvre en el Derecho a la Ciudad y lo que planteó Carlos en la presentación del libro es esta función del arquitecto como posibilitador del derecho a la ciudad de las clases obreras, de las clases populares. O sea, Benidorm era un ejemplo paradigmático de ese modelo, que las clases populares debían tener derecho a medios de vida y de consumo y niveles de vida de clase media. Y resulta pues que fue uno de los promotores, hacedores de los planes de ordenación urbana de Coslada desde la transición. Yo creo que 3 planes o 4, ¿no? Y bueno, pues fue un descubrimiento tomando cañas, y inmediatamente le pedí la tarjeta y a las 2 semanas nos presentamos allí los 3 y
le dejamos hablar, nos dio un montón de documentación, nos pasó documentación de una investigación que habían hecho en los años 80 sobre el consumo, que resulta que estaba Lorenzo, me he dado cuenta hoy. Y bueno, presentaros rápidamente un poco a los tres intervinientes para dejarlos todo el protagonismo a ellos. Empezará Paloma, luego seguirá Ricardo y luego... Hicimos una encuesta a comerciantes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo venía muy relajada después de un día muy duro, pero me estoy poniendo nerviosa con esto de los tiempos y demás. Como me ha encargado Pablo, voy a contextualizar no solo el libro, sino a los autores también. Un poco para situar de dónde venimos. Habéis oído ya en la intervención de Pablo y también de nuestro decano de Lorenzo algunas... yo creo que pinceladas, ¿no? Este libro, que luego se puede hablar muy poquito, pero los autores de este libro y algunas de las personas que están aquí, incluso su director, bueno, hoy ya es Pablo, pero el director o el mentor del grupo Charles Babbage, Ciencias Sociales de Trabajo, un grupo de excelencia que viene trabajando en la Universidad Complutense de Madrid. Yo estaba pensando desde cuándo, Juanjo, pero por más de 30 años existe el Babbage. Sí. Más de 30 años, ¿verdad? Ahora que ya nos estamos poniendo edad después de la tesis de Julio y demás. Bueno, yo creo que este es un grupo de investigación para entendernos, es una escuela donde muchos y muchas nos hemos encontrado en la vida, hemos crecido, nos hemos formado y hemos aprendido a ser sociólogas y sociólogos. Y yo diría también que hemos aprendido a ser buena gente, pero bueno, eso si queréis lo hablamos luego. Y esto en la universidad es algo muy poco habitual y todavía sigue existiendo el grupo Babbage. Es verdad que existe desde otra manera, las cosas cambian, la universidad no es la misma hoy que hace 30 años, desgraciadamente, la precariedad también contamina el trabajo académico y demás. Pero este libro y estos autores proceden de esta escuela y allí nos encontramos. Hace más de 30 años. De hecho, yo creo que Andrés no, porque es un poquito más mayor. Andrés ya era doctor cuando montamos el Babbage, pero tanto Julio como Pablo como yo, nuestras tesis doctorales, nuestros procesos, ¿no?, de consolidación como doctores, toda esta cosa que hay en la vida académica, esa genealogía nuestra personal surge de este grupo, ¿no? Y yo creo que en los tres casos de la mano de Juanjo, que está aquí, entonces, bueno, pues también compartir que ese recorrido lo hemos hecho con buenos maestros, no solo sociólogos, también en el grupo Babbage hemos tenido a buenos geógrafos, como Ricardo, en este caso de otra comunidad. Bueno, está a mitad camino, ¿no? Entre Cantabria, estoy hablando de José María Sierra, entre Cantabria y Madrid, ¿no?, alias El Pati. También hemos tenido a buenos historiadores, tenemos a Santiago Castillo, ¿no? Es un grupo que, sin ser específicamente interdisciplinar, sí ha sido muy plural en sus abordajes, siempre en torno a los cambios y a las transformaciones del mundo del trabajo, pero no se ha conformado con una mirada desde una sociología muy estricta, muy rígida, sino que hemos explorado otras miradas, entrando en territorios o entrando en perspectivas que enriquecían siempre esa forma de analizar o de aproximarnos a la realidad social del trabajo, ¿no?, que era un poco como el leitmotiv del grupo. Bueno, pues yo creo que este libro, que Pablo dice que raro, yo creo que es un libro, fijaros, que encarna muy bien estos 30 años de recorrido del grupo. Creo que es un grupo que condensa más de 25 años de investigación, de buena investigación. Creo que es un libro, un ejemplo, yo diría casi paradigmático o modélico del buen trabajo del sociólogo, ¿no?, del buen trabajo de la sociología, de la investigación sociológica. Fijaros que en el libro que Pablo dice, y también hablándolo con Andrés y con Julio, decíais que tiene muchas revelaciones, ¿no?, que es un libro fabricado a lo largo de 15 años, ¿no?, con idas y venidas. Yo en el libro veo todas las investigaciones, que han sido 3 programas nacionales financiados de concurso público y un montón de estudios de caso. He visto los inicios en este libro, he visto los obreros del polo, ¿no?,
En este programa de investigación hemos partido de la insistencia y de la importancia de la reconstrucción de los procesos completos y complejos de producción. Empezamos en el sector del automóvil, empezaron no por casualidad Pablo y Juanjo en Navarra, acordaros de aquella investigación, y hemos terminado, si queréis por poner un punto y aparte, en la tesis de Stribor, que no lo veo por aquí, ¿no? Tenía clase. Y entre medias hemos explorado esta reconstrucción de los procesos de trabajo en múltiples sectores, en múltiples regiones. Recuerdo, porque estuve especialmente implicada en la producción y el cultivo de los cítricos en la Comunidad Valenciana, en el sector turístico, con Paloma Moré, en las trabajadoras de los servicios domésticos y del cuidado, el voluntariado, la logística. Hemos explorado un montón de proyectos, todo está aquí, condensado en esta investigación. Por lo tanto, yo creo que para mí ha sido la revelación. 3 aspectos muy rápidos, porque estoy segura que mis compañeros de mesa van a contar cosas más interesantes, pero por contextualizar más. Decía que me parece un trabajo modélico, un trabajo muy representativo de la buena sociología, la aplicada, en 3 aspectos. Uno, porque el libro muestra un abordaje muy plural, como ahora seguro que destacan, pero marca una perspectiva o una aproximación histórica muy clara. Y fijaros, yo he visto una aproximación histórica muy particular, ¿no? En ese análisis de la evolución, ¿no? Del balance de la estructura productiva de Coslada como modelo, ¿no? Porque he visto un hilo temporal, o sea, he visto una línea del tiempo bidireccional. Normalmente las líneas del tiempo empiezan, es una cronología secuencial, lineal. Bueno, pues aquí puedes empezar el libro o en el capítulo 1, por el capítulo 1, y vas desde un planteamiento como más tradicional, ¿no? O más cronológico, pero puedes empezar el libro, y yo lo recomiendo, por el capítulo último, por el 8, o incluso por el epílogo, que es la realidad quizá más dura, ¿no? Que es ese final, que es la realidad de estos jóvenes, ¿no? Producto, ¿no? Damnificados de la crisis, que emigran a Holanda, ¿no? Nietos de los primeros pobladores, ¿no? Obreros de Coslada, que emigran a Holanda en busca de trabajo en plena crisis, ¿no? Y que este equipo ha conseguido ir allí y ver en qué condiciones está viviendo, trabajando. No voy a desvelar más porque esto es como las series, ¿no? Si cuento. Pero es un libro que se puede leer en cualquier sentido y de cualquier manera es igualmente rico, ¿no? Esa perspectiva temporal como una vía de aproximación que atraviesa el libro. Segundo elemento, que yo creo que es importante, bueno, esta acumulación de conocimiento, pero no solo de conocimiento muy fundado, sino también de una destreza como de excitación de problemáticas, de nuevas dimensiones. Se habla de trabajo y probablemente sea el tema vehicular, ¿no? Que nos va articulando argumentos y fundamentos, pero se habla de sentimientos, se incorporan perspectivas yo creo que muy necesarias para interpretar las transformaciones del trabajo desde el psicoanálisis, ¿no? Desde la psicología, con esas precariedad subjetivada, ¿no? Esos territorios que son profundamente necesarios y que no siempre nos atrevemos, ¿no? a traspasar ciertos límites disciplinares. Y además se habla con rigor, con profundidad de análisis, bueno, con una metodología maravillosa. Yo creo que hay 2 anexos muy completos que nos dan también toda esa, tanto el anexo metodológico, el anexo 1 como el anexo 2, ¿no? Desde esa propuesta también de nuestra escuela de pensamiento, del Babbage, en aproximarnos a las vivencias, en recoger los testimonios, en preguntar a la gente cómo vive, ¿no? Esas biografías, ¿no? Que además tanto cuestan a veces, ¿no? Me habéis hecho retrotraerme a esas reuniones metodológicas del Babbage, a veces tan pesadas. ¿Y cómo elegimos los perfiles? ¿Y qué es joven? ¿Joven de qué edad? ¿Qué edad? Lo que dice la EPA, ¿no? Que eso cuesta mucho, ¿no? Hay toda una trastienda de trabajo metodológico, de epistemología muy de a pie, indirecta, hasta llegar a esa... Por eso cuando veía ese anexo digo, madre mía, lo que costó, las derivas, las discusiones. Tercer elemento, y ya termino.
Yo creo que hay un aspecto muy importante para valorar este libro que hoy nos trae aquí, y es la trayectoria profesional de los autores. La trayectoria profesional que yo creo que también imprime una retroalimentación en el propio producto del libro, en el propio análisis de la realidad. Esa combinación maravillosa de sociólogos que se forman, que se actualizan, ¿no? Que están muy pendientes de todos los avances en el terreno académico y analítico, pero que también tienen una faceta de profesional de intervenir en la realidad, ¿no? A través, fundamentalmente, Andrés y Julio, ¿no? Con trayectoria larga y consolidada como técnicos, ¿no? Expertos en la aplicación de políticas, de políticas públicas, de mejora de desarrollo local, ¿no? Toda esa Coslada podía ser, Fuenlabrada podía ser Coslada, ¿no? En esa proyección. Ellos sobre todo han trabajado en el ámbito de Fuenlabrada durante muchas décadas en temas de desarrollo, de trabajo, y esta gestión y esta aplicación de políticas, yo creo que en este caso, junto con otro ingrediente fundamental, que es la pasión por el oficio, la pasión por investigar, ¿no? Y además una pasión intencionada, ¿no? Una pasión que no se queda con las ganas, sino que va acompañada de un compromiso ético y político, ¿no? Porque la pasión en la profesión, en el oficio del sociólogo es esa, es las ganas de comprender, ¿no? De explicar por qué ocurren las cosas. Y yo creo que con el libro recorre, ¿no? El libro destila esa pasión y ese compromiso. Y yo creo que esa pasión y ese compromiso son necesarios también desde una práctica de la sociología que apuesta por una política transformadora, que apuesta por apoyar medidas, por dar pistas, ¿no? A quien tenga que tomar decisiones. Otra cosa es si nos quieren escuchar o no, ¿no? Como hablábamos antes, pero medidas, propuestas, cuestiones muy concretas que ayuden a mejorar, a transformar, en el caso que nos ocupa, yo creo que a hacer más digna, ¿no? O a parar esos procesos de tanta precarización e indignación, ya que la gente viva y trabaje mejor, ¿no? Y especialmente los jóvenes, ¿no? Que son un poco me callo yo, ¿no? Bien, buenas tardes. Ante todo, lo que yo quería es agradecer la invitación para participar en la presentación de un nuevo libro de un grupo de investigación que conozco desde hace al menos 30 años. En términos del libro sería desde la crisis del Fordismo, más o menos, y que, digamos, me ha mantenido atento a lo que iban publicando, porque son una referencia en los estudios sobre espacios obreros e industriales de la Comunidad de Madrid de siempre, ¿no? Ya no de ahora, de siempre. Bueno, yo lo que quería empezar es diciendo que me sumo a la dedicatoria que hacen los autores y al reconocimiento de la trayectoria profesional de quien fundó este grupo de investigación y lo ha liderado, que es Juanjo Castillo, porque evidentemente es un elemento central del libro, aunque no sea autor del libro directamente, ¿no? Bueno, yo voy a seguir un guión para intentar no extenderme, porque creo que es preferible escuchar otras cosas. Yo quería destacar en primer lugar que a mí me parece que el libro no solamente sintetiza 3 proyectos de investigación, como ya se ha dicho, sino que sintetiza una trayectoria de investigación que, en mi opinión, haciendo un recuento cuando leía el libro y pensaba que tenía que hablar de él, pues yo resumiría en 4 ideas, ¿no? Que para mí al menos son las fundamentales y que están en este libro. En primer lugar, la continuidad temática, es decir, el análisis de la evolución de las formas de empleo y su incidencia sobre la vida individual y colectiva, concentrada en la Comunidad de Madrid y en particular en las ciudades de antigua tradición obrera e industrial, con las transformaciones que han tenido lugar, ¿no? En segundo lugar, el rigor metodológico. Se acaba de mencionar en el sentido del buen uso de las técnicas cualitativas, que llaman ellos etnográficas, que permiten una cosa que para quienes no tenemos tanta tradición en esa línea me parece muy importante, que es analizar procesos de fondo,
es decir, tendencias generales, no quedándose en la anécdota, en lo concreto, pero dándoles vida a través de entrevistas en profundidad a sus protagonistas, lo que permite comprender cosas que los datos numéricos u otras formas de aproximación pues no logran, ¿no? En tercer lugar, lo acaba de decir Paloma, el compromiso, porque lo que sí creo que es evidente en este libro y en otros es el compromiso con la búsqueda de unas relaciones laborales más justas. Y eso se nota en la elección de los temas de investigación que han elegido, en el tratamiento de esos temas de investigación y en unas conclusiones que yo diría que toman partido sin perder un ápice el rigor metodológico anterior. Y a mí me parece que esa combinación de rigor a la hora de trabajar, pero de no ser ajenos a las realidades que estamos analizando, me parece que es fundamental en las ciencias sociales. Y creo que aquí se logra. El último rasgo sería la coherencia, que se deriva de los tres anteriores, y que yo resumiría en una frase que escribió Juanjo Castillo en un libro en el que también participaban los mismos autores y otros, El trabajo recobrado, de hace 15 años, en donde decía en su primer capítulo una cosa que me parece que resume muy bien la trayectoria. Decía que se preocupaba por la degradación sistemática de las condiciones de trabajo y el incremento de la intensificación del trabajo tanto en los trabajos manuales como en el creciente mundo del trabajo intelectual, con el objetivo de decir lo que está sucediendo delante de nuestros ojos o más allá de una mirada nublada por las ideas falsas sobre la sociedad que a veces nos transmiten, ¿no? Bueno, yo creo que si tuviera que resumir el libro es un eslabón más de una larga cadena que yo creo que sigue teniendo claramente para cualquier lector ese horizonte, ¿no? Entrando ya dentro de las páginas, porque de momento estaba en la portada, yo quiero destacar también tres cosas, ¿no? Parece que nos hemos puesto de acuerdo en esto del número mágico de los tres. Bueno, en primer lugar, a mí me ha parecido interesante esa identificación de un municipio metropolitano concreto como es Coslada, con ese concepto de ciudad periférica entendido como arquetipo. Es decir, que más allá de las peculiaridades locales que siempre existen, hay una serie de tendencias generales que marcan a aquellos sectores del sur y del este de la aglomeración metropolitana de Madrid, de los que Coslada es un exponente común en muchos aspectos a otros municipios, diferente en algunos de ellos. Pero esa idea de los espacios periféricos yo creo que es interesante porque lo que nos plantea es una mirada de la periferia que, al menos en mi opinión, resume tres cosas. Es una periferia posicional, no quiere decir geográfica, porque como geógrafo a veces parece que el geógrafo es el mapa y poco más, pero en el sentido de que es un borde externo de la gran ciudad, sin duda, pero es una periferia funcional en cuanto a que aquí se concentran actividades, digamos, más extensivas, que generalmente tienen un escaso valor agregado por unidad de superficie, etc. Y es una periferia social y laboral, en el sentido de que aquí se concentran también los empleos de baja calidad, lo que yo creo que es el mal llamado empleo atípico, porque como se demuestra en el libro es el típico empleo de muchos lugares como los que se estudian aquí, ¿no? En ese sentido yo creo que el ejemplo que se ha tomado es un estupendo laboratorio de la transformación que han sufrido estas periferias en los últimos 30 o 40 años con el proceso de desindustrialización y lo que vino después, ¿no? Y eso es a lo que me quiero centrar ahora. Los autores hablan de que esto es un ejemplo de lo que denominan el desarrollo posfordista de vía baja, o en otro, bueno, se le puede llamar de muchas formas, pero creo que identifica bien de qué va el libro. Es decir, se trata de esto. Y en ese sentido, un segundo aspecto que yo quería destacar, porque me parece interesante, sobre todo porque posiciona el libro en el contexto de lo que yo conozco de bibliografía actual sobre estos temas en Madrid, es que, naturalmente, la primera transformación que han sufrido estos municipios y toda la región metropolitana es la terciarización, es decir, la desindustrialización, el cierre de las grandes fábricas, que aquí tiene como símbolo la Pegaso, por el lugar que se estudia, y la terciarización. Evidentemente esto no es nada nuevo, pero sí creo que en economías metropolitanas como la madrileña se le ha dado desde la academia y desde el ámbito político un especial protagonismo
a aquellos que se pueden conocer, que se conocen habitualmente como servicios intensivos en el uso del conocimiento, por considerar que son estratégicos en la competitividad de estas ciudades, en esa red de ciudades mundiales o de ciudades globales, lo que no vengo aquí a discutir. Pero eso además hace que mucha de la literatura, digamos, de lo que se publica en los últimos tiempos tiene más que ver con actividades como los llamados servicios avanzados a las empresas, las finanzas, los servicios ligados a la economía del conocimiento, a la llamada economía creativa, etc. Y con las ocupaciones de mayor rango, de mayor cualificación que están vinculadas con estos servicios, que unas veces se refieren como capital humano, otras veces como clase creativa, como trabajadores del conocimiento, como talento, algo que existe, evidentemente, y si uno lo busca, pues puede encontrar ejemplos. Pero aquí lo que creo que este libro aporta, y es lo que me parece muy interesante, es la otra cara de la terciarización. Es decir, aquellos servicios que fundamentalmente se localizan en los antiguos espacios industriales, porque a esos espacios industriales no han ido esas actividades terciarias ni un número demasiado elevado de ocupaciones de atrasados a las empresas como contrapunto a los avanzados, y los servicios al consumo, que ellos también califican de low cost. En este caso, claro, tienen especial protagonismo pues la logística y el transporte, que además se identifican con un título que a mí me parece que es muy expresivo. La primera parte del libro se llama De fabricar camiones a conducir camiones, y creo que eso explica muy bien lo que ha ocurrido en Fuenlabrada, perdón, en Coslada, que me voy por otra línea, y ese análisis de esos servicios va también unido al estudio de aquellas ocupaciones que no son las de máximo nivel, que se relacionan más con lo que André Gorz hace ya 30 años llamó los nuevos servidores, es decir, los trabajadores manuales de los servicios, en este caso los autónomos precarios, que dada la especialización del territorio son muy grandes, etc. Bueno, yo creo que este libro trata de eso y lo trata con amplitud. Y el último aspecto que quería destacar, porque me parece que está ligado a lo anterior y que probablemente es lo que más se trabaja en el texto y en otros anteriores, es la precarización, claro, es el elemento fundamental. Una tendencia que lo que me parece interesante del libro es que deja claro, cosa que yo creo que no siempre está claro, que es una tendencia que no tiene que ver, o sea, no tiene su origen en la crisis económica, en la gran crisis o la gran recesión de 2007, sino que es una tendencia estructural anterior y por eso también es posterior, por eso todavía lo estamos viviendo incluso, quizá bajo nuevas formas en algunos casos, pero de forma clarísima. Ellos también lo refieren con algunos títulos expresivos, como por ejemplo Vivir la caída, experiencias de la pérdida, etcétera, que ponen de manifiesto lo que aquí ha ocurrido. El libro no entra, porque no es su objetivo, en analizar el impacto de la desregulación neoliberal, de la financiarización de las relaciones laborales, que algunos de sus autores, digamos, trabajaron en el libro de Luis Enrique Alonso y Carlos Fernández Rodríguez sobre la financiarización de las relaciones salariales, pero creo que, en definitiva, lo que aquí se muestra es una tendencia que ya estaba vigente en los años 80 y sobre todo 90 y que se profundizó con la crisis, pero no se inició ahí. Yo creo que también es un buen exponente de lo que Richard Sennett llamó el capitalismo del corto plazo, porque muchos de los efectos del capitalismo del corto plazo y la corrosión del carácter y todo esto se ven aquí, aunque no se le llame directamente así, ¿no? El libro, lo ha dicho Paloma, para mí tiene un aspecto que yo no soy capaz de incorporar, que es que al análisis de la precariedad objetiva une la precariedad subjetiva, en el sentido de que además de los indicadores más habituales, aquí se habla de desmovilización, de individualización de las relaciones laborales, de desclasamiento, y evidentemente eso solo es posible a partir de las entrevistas en profundidad, que me parece que lo ponen bastante bien de manifiesto. Y en esas entrevistas lo que sí me parece que conviene aclarar para quien todavía no lo haya leído, pero tenga algún interés en leerlo, es que se centra la atención fundamentalmente en los llamados grupos de riesgo, es decir, jóvenes,
mujeres, inmigrantes y en los excluidos del mercado laboral, entre los desempleados. Lo digo porque, por ejemplo, en uno de los apéndices que antes se ha citado, en donde se identifican las 28 entrevistas en profundidad hechas a jóvenes de 2015 y 2017, pues de esas 28 entrevistas, por ejemplo, 17 eran desempleados en el momento de la entrevista, 13 eran mujeres y 7 eran inmigrantes. En ese sentido creo que hay una especial orientación. Eso naturalmente puede traer como contrapunto el que alguien considere que quizá hubiera sido interesante analizar si en Coslada, además de estos grupos sociolaborales, no hay exponentes también de otro tipo de trabajadores de los servicios que residen allí y trabajan bien en Coslada, bien en otros ámbitos de la aglomeración, porque 4 de cada 5 trabajadores, 4 de cada 5 trabajadores que residen en Coslada trabajan fuera del municipio, según recogéis, pero que fuesen trabajadores que, aun viviendo en Coslada, trabajan en servicios de otro tipo o en ocupaciones de mayor rango. Lo digo porque hubiera incorporado probablemente un aspecto interesante a debate, y es en qué medida se contempla en Coslada eso de la precarización ascendente del empleo. Es decir, que ya no se puede identificar empleo cualificado, es decir, de trabajadores con titulación, etcétera, con buenas condiciones de trabajos y salarios decentes, sino que el proceso, digamos, sigue aquello que Boltanski y Chiapello llamaron la nueva lógica del capitalismo, ¿no? Bueno, pues sea eso, pero en cualquier caso, digamos que es un aspecto que queda vigente. Y para terminar, yo quisiera entrar en lo que los autores dicen al final de su libro, que es una investigación abierta, porque ya anuncian que están empezando o llevan, digamos, un tiempo trabajando en la continuación de este proceso, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el libro resume muy bien lo que ha ocurrido en estos 40 años y en el impacto espectacular de la crisis económica en estas periferias. Me parece que deja abierto, porque lo trata, pero no es su objetivo, y creo que sería interesante, no para este libro, no para este grupo solo, sino como un reto de muchos de los que nos interesamos desde las ciencias sociales en Madrid, plantearnos una cuestión que aquí ya digo se apunta, ¿no? Y es cómo están reaccionando estas periferias ante el nuevo ciclo de acumulación económico que desde hace unos años está vigente, porque es evidente que desde 2013-2014 los datos económicos generales apuntan que estamos en una economía que ha vuelto a crecer. En el caso de Coslada, lo he buscado por confirmarlo, pues por ejemplo los afiliados han pasado en 2013 eran 37.000 y ahora son 40.000 al final de 2019, y el paro registrado era de 8.000 personas y ahora son 4.400. Es decir, que desde ese punto de vista pues hemos entrado en una nueva fase y la crisis va quedando atrás. Pero las preguntas que esto plantea es, bueno, se recupera la actividad y parece que de nuevo vuelve a crecer el PIB, pero está cambiando la especialización de estas periferias en otro tipo de actividades diferentes a las que les caracterizaron, o se sigue produciendo esta misma especialización dependiente que marcó la fase anterior y su crisis, ¿no? O se genera empleo, como dicen los datos, pero ¿qué tipo de empleo? ¿En qué ocupaciones y de qué calidad? ¿O es que sigue ocurriendo lo que dicen los autores, lo que los autores denominan una continua espiral de precarización o una degradación en cascada del trabajo? Es decir, en momentos en que se cae el empleo, se deteriora la calidad. En momentos en que crece el empleo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué marca este nuevo ciclo? Que ya no es la crisis, que es un nuevo ciclo con una nueva lógica que perdura muchos de los malestares del ciclo anterior e incluso los profundiza. Yo en ese sentido quería terminar con un apunte que, bueno, Pablo me pidió que pudiera también comentar alguna cosa además del propio libro, y lo limito a unas cuantas cifras. Es evidente que en estas periferias las condiciones laborales de una buena parte de los trabajadores aquí se demuestra que son difíciles, y las entrevistas que se han hecho recientemente no parece, en los casos que se analizan, que hayan mejorado sustancialmente, por decirlo de una manera muy suave.
Pero es que al mismo tiempo se está produciendo otro fenómeno que todos conocemos, que no es objeto de esta investigación, pero que me parece que es relevante si queremos tener una perspectiva de la periferia metropolitana madrileña hoy. Y es que, como los autores hablan de que hay que analizar las condiciones de vida y de trabajo, es evidente que además del empleo, por ejemplo, la vivienda es un elemento fundamental. Y estamos en este momento en una situación en donde, con un empleo precario y con unos salarios prácticamente estabilizados, de nuevo la vivienda se está convirtiendo en un problema creciente. Cito datos de Coslada y con eso termino. En Coslada, en los últimos 6 años, desde 2013 a final de 2019, hace 2 meses, según las estadísticas del Ministerio, la vivienda se ha incrementado en promedio un 23% en su precio de venta, con unos salarios prácticamente estables. Pero es que el alquiler ha aumentado un 28%. Y eso ocurre en toda esa periferia, en toda esa ciudad periferia, en donde, como hay mucha gente que no puede comprar, lo que más sube es el alquiler, mientras que en el norte, en el oeste, lo que más sube es el precio de venta. Es decir, se está generando una nueva contradicción que me parece que es un aspecto a considerar. Y eso está haciendo que la desposesión que todo el mundo asociamos a la crisis sigue teniendo el mismo peso, solo que formas distintas. Concretamente, en los 6 últimos años, según el Consejo General del Poder Judicial, en Coslada se han producido más de 800 desahucios o lanzamientos y en el corredor más de 3.400, pero ahora la diferencia es que 2/3 son por impago del alquiler y no por ejecución hipotecaria. Es decir, hemos entrado en un nuevo ciclo. Yo creo que el libro abre la puerta a ese nuevo ciclo y lo analiza en el caso de los trabajadores, pero me parece que para quien como yo está interesado en estos temas, nos plantea un nuevo reto, que es, y más allá de la crisis, ¿qué está ocurriendo y hacia dónde nos lleva, ¿no? Bueno, pues termino con esto. Quiero felicitar, en primer lugar, a un grupo que ha sobrevivido a los ciclos económicos. Cosa que sé por experiencia, desgraciadamente, que es muy difícil. Y eso es un mérito que parece muy fácil de resumir aquí, pero que exige mucho trabajo. En segundo lugar, a los autores, claro, especialmente. Y luego, en tercer lugar, yo creo que también a la editorial Complutense, porque publicar este tipo de libros yo creo que prestigia una colección. Y en ese sentido me parece positivo, ¿no? Pues nada más, gracias. Para mí, quiero también agradecer que se me haya dado la oportunidad de presentar el libro, aunque no tenga ni contacto con la sociología, aunque ha sido un poco osado dando clases en la Facultad de Política, sí, en la sociología, pero bueno, es bastante, casi me da una especie de vergüenza ajena histórica, retroactiva. Mire, a mí el libro me ha parecido un libro sobrecogedor. O sea, es un libro que parece mentira cuando leo un libro de sociología y los que hemos hecho algún pinito, siempre hacemos unos libros totalmente teóricos con conceptos muy abstractos y tal. Y este es un libro, como ha dicho Paloma, en donde aparecen los sentimientos. Tanto es así que casi tú ves las entrevistas que evidentemente llevan un trabajo metodológico de preparación y tal, y las lees antes y cuando lees las conclusiones te parecen obvias. O sea, es como si voy a ver la realidad y esto que están concluyendo ya lo he visto. Y me recordaba que ya ha citado Ricardo en el libro de Bostansky y Ciapelo que hablan de la estrategia, porque aquí hay una cosa un poco como suave. Esto es el balance de la descripción de los efectos de la crisis. Yo creo que también es el balance de una estrategia de clase para impedir la unificación y la autototalización de la clase trabajadora. Y eso que en el libro este de Bostansky, el nuevo espíritu del capitalismo, viene como resumido, es tal esto, la individuación, el cargarse los sindicatos y no sé qué. Aquí se ve claramente en la vida cotidiana, y eso realmente pues es algo que cuando lees el libro pues sobrecoge que no haya dedicado a la sociología del trabajo ni en general a la sociología. Luego el libro se llama Ciudad Periferia. No, yo creo que no porque la ciudad sea no porque sea la ciudad periferia,
sino porque Coslada, y lo ha dicho también Ricardo, es el arquetipo, el paradigma de la ciudad situada en la periferia en términos económicos, en términos políticos y en términos sociales de las cadenas globales de producción y de distribución. Es decir, el paradigma de la contradicción global-local, que yo creo que es la que es predominante ahora, en la que ha quedado subsumida la contradicción centro-periferia, que a su vez, en la que se subsumió a su vez la contradicción campo-ciudad. O sea, la contradicción campo-ciudad se explicó después como un caso particular de la contradicción centro-periferia, y ahora la contradicción centro-periferia se explica como un caso específico de una muestra de la contradicción entre lo global y lo local. Con eso quiero decir que, en mi opinión, el concepto de periferia ya no se define respecto al centro y en contradicción con el centro. ¿Eso quiere decir que haya dejado de ser un concepto territorial? Pues como ha hecho bien Ricardo, no, porque es una periferia posicional, es una periferia funcional, es una periferia social. Lo que ha ocurrido es que, a mi juicio, es que el soporte de lo económico es mucho más amplio que el soporte de lo social, anulando o devaluando el lugar como obra o como construcción social. Entonces, yo no creo que la geopolítica sea un término correcto en el sentido de asimilarlo a la instancia política, porque la geopolítica es la instancia económica en realidad, y en realidad ha sido el soporte territorial de la instancia económica es mucho más amplio que el soporte territorial de la instancia política y de la instancia social, y eso ha hecho que los gobiernos, los estados, no sean capaces de controlar procesos de transformación y de cambio que se están produciendo. Entonces, los principios aquellos que estudiamos en los 70 de Jane Jacobs han perdido utilidad. Yo me he dedicado 50 años al urbanismo, y que al final pues, es una frustración, pero por incoherencia ideológica, porque tiene que haber sido la constatación de la ideología. Entonces, es que es lo que yo pensaba desde el principio, lo que he comprobado durante 50 años, ¿no? Que ya no responden a esas posibilidades, de esas variables que ya nos recomendaban manejar o utilizar a los urbanistas para generar unas ciudades centrales con animación tal, ya no son controlados desde lo local. Incluso la opinión de Lefebvre de que cada sociedad producía su espacio, pues yo creo que ya pierde validez a nivel local. Y hay que decir mejor que cada sistema económico produce su espacio. Ya no es el local, porque la función del urbanismo, que era, yo creo que al principio entendíamos que era una función desde el gobierno, desde el aparato institucional para paliar los efectos sobre el territorio de la lógica sistémica, debemos decir, se ha invertido, y de compatibilizar el mercado con la coherencia territorial ha pasado a compatibilizar la coherencia territorial con el mercado. Y entonces ocurre que realmente eso significa que el urbanismo pues, ha dejado de tener casi utilidad o sentido. La consigna, yo me acuerdo de una anécdota en el Colegio de Arquitectos, que estaba dando una conferencia el director general de urbanismo, y con ánimo un poco ofensivo, que yo interpretaba que iba a hacer una cosa ofensiva, le dije: es que lo que os pasa a vosotros es que vuestra consigna es no dejes que el planeamiento te estropee una inversión. Y entonces a la salida me dio las gracias por lo que le había dicho. Y dice: porque has dado exactamente en el clavo, eso es lo que nos pasa. O sea, el planeamiento no puede impedir, como consecuencia del planeamiento, no puede ser, no puede parar una inversión. De manera que los cambios en el mercado, lo que producen los cambios en la estrategia del territorio. Entonces, el plan de urbanismo, en cuanto define un modelo territorial para salvar esas incoherencias o esa coherencia del lugar o de lo local, pues se convierte en un obstáculo, en un inconveniente, en un freno al desarrollo, que sería mejor, de desarrollo sería mejor decir crecimiento, y entonces el deterioro del tejido urbano pues no es recuperable si el lugar no es apetecible para el mercado. Es un hecho, o sea, por lo menos es la experiencia que nosotros tenemos. Yo he hecho bastantes planes, pero en este caso del corredor, pues he hecho el plan de Coslada, el plan de San Fernando, el plan de Torrejón y el plan de Azuqueca, o sea que casi
todo, desde la remodelación del San Blas para acá, todo todo el corredor. Que de broma decía que yo era el corredor del mar. No. Entonces, y lo que se está, aparte de la evolución que se ha visto, lo que se está viendo ahora con los planes es que hagas lo que hagas, al final lo que se pone es lo que el mercado quiere y se cambia el plan. Por ejemplo, la logística, pues todo se cambia a logística. Todo se cambia a logística. Esto se agrava cuando la principal fuente de financiación de los ayuntamientos es el crecimiento, porque realmente hay un engaño. La estructura financiera de los ayuntamientos no se cubre, o sea, los gastos no se cubren por los ingresos provenientes de impuestos o de transferencias y tal, sino que se cubre por las licencias, con el crecimiento. Eso hace que aquel ayuntamiento, aquel municipio que no crezca está hundido. Y entonces esto hace que todos los ayuntamientos se esfuercen por hacer los cambios necesarios para conseguir que venga la industria, lo que haga falta. Viene un señor y dice, quiero tal cosa. Y bueno, para desesperación de los que nos dedicamos a esto, y para bien esto, en eso está dificultando este proceso. La tramitación en este momento en la comunidad, ¿lo sabes? Es horrorosa. O sea, para aplicar una cosa te puedes tirar 10 años, 15. Yo tengo planes generales que contraté en el año 2008 y todavía no los hemos aprobado inicialmente. O sea, que es una cosa que eso significa que el plan no sirve para nada. O sea, es evidente. Entonces, yo creo, y entonces frente a eso, yo creo que los ayuntamientos han abandonado lo que llamo la acción, que sería la praxis que deriva del papel en una institución, para potenciar la actividad, o sea, a base de la actividad como necesidad subjetiva, de las necesidades subjetivas, ¿a base de qué? Pues a base de tergiversar lo que es la realidad económica del ayuntamiento, pues lo que hacen es dilapidar el patrimonio. Entonces, todo consiste en mantener unos niveles, teóricamente, de servicios a base de dilapidar el patrimonio. De hecho, una de las experiencias que hemos tenido en Coslada, concretamente, que es donde se ha notado mucho el empobrecimiento también, es lo que hemos hecho muchos esfuerzos en los planes generales, por lo menos a mí, que me ha gustado siempre estar inventándome cosas, una vez la perdí en los tribunales y otras no, para buscar ingresos del ayuntamiento que se invirtieran en la ciudad, fondos de poner aprovechamiento en zonas del ayuntamiento que pudiera transferir al trabajo para obtener ingresos, para que pudiera dedicarlos a tal, y todo eso al final no se ha dedicado a eso, no se ha dedicado a la ciudad, se ha dedicado a satisfacer las necesidades, porque en el fondo las elecciones eran una especie de subasta, en donde yo doy más y ahora los llamados de polideportivos van a ser gratis y ahora no sé qué, y entonces todo eso es a base de consumir y de los posibles patrimonios, y cuando viene otro nuevo, que si ha habido alguno que ha tenido la sensatez de decir no voy a ir dilapidar, el que llega, si pierde las elecciones, el siguiente en 2 años se ha quitado todo lo que tenían de ahorrado y lo ha gastado en todo, en cosas que aparentemente lo que satisfacían un poco la necesidad. Se han ido, pues, se vende el subsuelo, se vende todo lo que se pueda vender, se vende porque el ayuntamiento necesita dinero para poder mantener. No hay realmente una verdadera acción municipal y se podría saber qué posible papel podría jugar el ayuntamiento también en este problema del que el libro es una exposición paradigmática. Entonces, en los planes pues se flexibilizan las ordenanzas y se reclama la facilidad de recalificación y en general la facilidad para la eliminación de las trabas de la ordenación del territorio a la lógica del mercado. Y ese es un poco, y un poco, pasas un poco yo tenía una experiencia curiosa, porque yo empecé en los ayuntamientos, que eran todos de izquierda, de partido comunista, de Izquierda Unida, y al final acabo todos partidos casi todos del PP. O sea, porque yo no sé
Pues bueno, porque en la propia transformación, en las propias ciudades, como hay mucha gente que trabaja fuera, que lo he dicho, pues ha habido una parte de la ciudad, la parte que se ha renovado, la parte que se ha construido con una mayor calidad, que ha sido ocupada por gente que incluso trabaja fuera de esto, que ha hecho subir los precios, y la gente que ha quedado, pues han sido inmigrantes, la gente que incluso ha podido subir. Hay casos muy concretos de que se ha hecho una cooperativa, al señor que tiene una vivienda le han dado por la vivienda más por de la segunda mano que lo que le ha costado en la cooperativa en el barrio nuevo, y entonces eso ha hecho que realmente al final pues haya habido un porcentaje de población que haya votado a otro partido. Entonces, como realmente tampoco el ayuntamiento no había hecho ninguna estrategia de acción, sino solamente estrategias de actividad, y hay una de las cosas que a mí me parece obvia, frente a esa estrategia y frente al capitalismo no hay nada que hacer, porque claro, es que en el capitalismo la actividad, que es el consumo, es a la vez acción, porque realmente el consumo está contribuyendo a la realización de las plusvalías y luego está totalmente dentro del sistema, mientras que desde fuera de eso no, eso va en contra. Entonces es casi imposible competir. La seducción del mercado, pues decía, no sé, el otro día leía un libro que decía que es que la izquierda tiene que aprender del capitalismo la seducción, pero es que en el capitalismo es más fácil la seducción que la izquierda. Es bastante difícil, porque seducir solamente con la ideología y con los principios es verdaderamente complicado. Entonces, la periferia, ya termino, no me quedo otro ya, es un libro de denuncia y de constatación del deterioro de lo social por los efectos de una estrategia sistémica a nivel global o al menos a nivel supralocal. Y yo creo que igual que a Ricardo le sugería un camino necesario, a mí me sugiere otro desde la profesión, mira, que sería el análisis de la acción municipal, de la estructura incluso del presupuesto municipal en función de la posición del municipio. Y además eso se puede hacer en el mismo corredor, porque existen 4 municipios en el corredor que son diferentes. Está Coslada, con un tejido industrial obsoleto de edificios de sustitución, con una población que vive o que trabaja empobrecida, con un porcentaje alto de inmigración, y una parálisis también del crecimiento urbano. Yo creo que, aparte porque es un municipio pequeño, por incapacidad y mala gestión urbanística del ayuntamiento. Después estaría San Fernando, un municipio también con muy poco suelo para crecer, totalmente desesperado, y ha tenido problemas casi diríamos políticos por haber protegido un suelo de la Vega porque no había dejado sitio para crecer y había que crecer, y ya estamos intentando cambiar el término con Madrid, a ver si podemos coger un trocito de Madrid donde se pueda crecer, porque San Fernando no puede. Pero hay un boom de la logística, se está poniendo en San Fernando toda la logística de la comunidad, o sea, está generándose un problema de tráfico en las autovías, o sea, ya la M45 y la M50 ya no funcionan por la cantidad de industrias de logística que se está poniendo en San Fernando, en unos planes que en principio pues estaban hechos con la mentalidad de pues, logística, oficinas, no sé qué, industria escaparate, no sé qué tal. Todo se quita, todo se hace logística, todas las parcelas son grandes. Hemos tenido casos, no aquí concretamente, pero en otra carretera, de tener un plan donde había pues 120 parcelas, y después de estar aprobado y reparcelado e inscrito, venía un apurador y dice, no, usted, yo voy a comprar todas las parcelas, quito todas las calles y te hago una parcela de 200.000 metros cuadrados, de 400.000, porque quiero hacer una nave de 250.000 metros cuadrados, que es lo que hay. Entonces eso es lo que se está haciendo, como no hay una ordenación del territorio, precisamente porque es contradictoria, claro, pues eso hace que esa especie de una coherencia a posteriori de lo que el mercado con el territorio pues es costosísima, porque ahora resulta, no cabe, los están viniendo ya los holandeses o no sé qué, porque ahí vienen todas, ya no hace falta que se vayan a Holanda, ya han venido los holandeses a ponerse en San Fernando, pues cuando llegan allí y el jefe o el propietario llega allí y se queda atascado en la M45 y dice, yo aquí no vengo. O sea, o ustedes me arreglan esta carretera, le dicen a los que alquilan,
pues yo aquí no vengo porque si yo tardo en llegar 1 hora, y claro, luego haces una autovía en contra incluso de muchas opiniones de con 4 carriles, pues tiene que ser 6, y cuando son 6 no tiene que ser tal, porque resulta que eso no hay nadie que se haya puesto a pensar eso, y sobre todo no se va a tener poder, porque los ayuntamientos en cuanto les restringes algo se van a oponer. ¿Y eso qué ocurre? Pues que como está poblada y después está San Fernando y luego está Torrejón, y Torrejón pasa por San Fernando y después no sé qué, pues al final lo que se desarrolla en Torrejón acaba colapsando San Fernando, y eso independientemente de dónde trabaje la gente. O sea, es cierto que en aquellos ayuntamientos que han tenido oportunidad de hacer solo, los alcaldes que han funcionado bien, se han reunido no para mejorar la calidad del trabajo, pero sí para decirle a Amazon en San Fernando, y aquí si hay tantos puestos, todos los que cojas nuevo, primero de San Fernando, después ya lo coges de donde quieras, pero primero de San Fernando y en Torrejón, y en cambio, por ejemplo, después de también en San Fernando se ha paralizado la gestión, el planeamiento por congestión, por el aire, por mala gestión, y luego está Torrejón. Es lo contrario, es una población en aumento, con una población con menor proporción de precarización, con una gestión, yo creo que más eficaz a nivel de actividad del urbanismo, está creciendo. Ahora es el único sitio donde casi se ponen menos logísticas, se ponen otros tipos de industrias, y entonces eso también a mí me hubiera interesado pues analizar si eso se nota en el presupuesto municipal, de dónde el ayuntamiento vienen las inversiones, porque claro, aquí hay una cosa muy clara. El alcalde de Torrejón ha ganado las elecciones con el segundo alcalde de España, después del de Vigo, y lo ha ganado con una política populista, en el sentido de que él a la actividad la satisface, pero luego la acción la tiene muy clara. Todos los socios son privados, todos los hospitales son privados, todos los que mezcla perfectamente y demuestra que es perfectamente factible, siempre y cuando no tengas a la población al tercio pues que tú estés ofertando independientemente de que de hecho, a mí la que tú me decías, para ir solito, que tú con la ideología que tienes estés haciendo trabajo en Torrejón por el ayuntamiento, digo, es que porque el ayuntamiento no sale para la revolución, y eso lo tiene clarísimo el alcalde de Torrejón. O sea, lo que quiere es que se resuelven las cosas y hacer una zona verde, un parque o eso, pues ahí no se ve muy bien. No hay ideología. Ahí está seduciendo, ¿no? Está seduciendo, está viéndose en el espejo de la seducción capitalista. No, ya acabo. A propósito de la dialéctica centro-periferia y lo más local, quería decir que si a nadie se le ocurrió acuñar el término de la centriferia, sí se acuñó un cambio del término de lo local, que yo creo que es una creación estratégica para destruir el contenido subversivo del par dialéctico global. Y te digo que es un instrumento que permite esa contradicción, entender lo que ocurre en ciudad periférica como efecto de una estrategia de la clase dominante para impedir la unificación de la clase trabajadora. No más. Si me permitís, le damos la palabra a Juanjo Castillo, por favor, que tendría que estar aquí. Creo yo que es el verdadero... Muchas gracias, pero yo creo que ya se ha dicho demasiadas cosas bonitas para que yo intente mejorarlas. Hombre, pero a estas alturas de pasar. lo que es un lujo... Lo que sí puedo decir es que lo que uno se da cuenta también con el paso del tiempo, ¿no? Como hubiera dicho